Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Sofía. Y mi nombre es Melanie y les vamos a hablar en esta ocasión sobre Ricardo Calderón, El reportero invisible, un libro que nos permite conocer la vida, la trayectoria y varias de las investigaciones más importantes de Ricardo Calderón como periodista. Bueno, y para arrancar, vamos a hablar del primer capítulo que se titula El atentado. Y pues, como su nombre lo indica, arranca con un hecho muy fuerte, que es el intento de asesinato contra Ricardo Calderón en el año 2013. Mientras él iba por la carretera entre Ibagué y Bogotá, se detuvo un momento al lado de la vía y fue ahí cuando un carro se le acercó, lo llamaron por su nombre y le dispararon múltiples veces. Este capítulo es impactante porque no solo cuenta el atentado, sino la forma en que Ricardo reaccionó. A pesar del susto y del peligro, él logra bajarse a un lado de la carretera y después subirse de nuevo a su camioneta y escapar, incluso cuando el carro ya estaba afectado por varios disparos. Desde el principio, el libro deja muy claro su trabajo como periodista, que no era simplemente arriesgado en teoría, sino que realmente lo ponía en situaciones de vida o muerte. Nuestro segundo capítulo es Ptolemaida Resort. Desde ese comienzo tan fuerte, el segundo capítulo, Ptolemaida Resort, nos ayuda a entender una de las investigaciones más importantes de Ricardo y una de las razones por las que su trabajo incomodó tanto a tantas personas. Aquí cuenta cómo descubrió que en la cárcel militar de Ptolemaida varios militares condenados vivían con lujos y privilegios que no correspondían para nada en lo que era estar en una prisión. Claro que sí, el libro nos muestra que en estas cárceles los presos no estaban cumpliendo sus condenas en condiciones normales. Tenían cabañas privadas, comodidades excesivas y un ambiente que se parecía más a un lugar de descanso que a una cárcel. Esta imagen es clave porque deja ver hasta qué punto había una distorsión del sistema y un trato privilegiado para ciertas personas. Lo importante de este capítulo es que no solo presenta un escándalo, sino que también muestra cómo funciona el periodismo investigativo a partir de una fuente, de una sospecha y de mucha verificación. Ricardo logra descubrir y construir una historia sólida que permite tener consecuencias reales, es decir, no se queda en la denuncia mediática, sino que produce un impacto institucional. Sí, bueno, avanzando un poco más en el libro, entramos al capítulo 3, Tolemarda Tours, que continúa con ese mismo caso, pero lo hace mostrando algo todavía más grave. Pues si en el capítulo anterior se hablaba de los privilegios dentro de la cárcel, aquí el libro revela que algunos militares presos podían salir de las bases cuando quisieran, como si realmente no estuvieran privados de la libertad. Exactamente, y eso es lo que hace tan impactante este capítulo. No se trata tan solo de que tuvieran comodidades dentro de la cárcel, sino que el castigo prácticamente no existía. A través de muchas fuentes y testimonios, entre ellas la de una mujer identificada como Esperanza, esposa de un militar detenido en el centro penitenciario, quien por despecho o desamor decide contactar a Ricardo, quien descubre que varios reclusos salían para hacer diligencias personales, ver a sus familiares o incluso asistir a otros espacios fuera de la base. Bueno, cabe aclarar que Esperanza contactó a Ricardo porque se enteró que pues, su esposo salía de la cárcel a visitar a la segunda familia que tenía, aparte del matrimonio que tenía con ella, y debido a esto la motiva a que le cuente a Ricardo qué es lo que está pasando dentro de la cárcel, ¿no? Y pues este capítulo profundiza mucho en la idea de impunidad, porque muestra que el sistema no solo era desigual, sino que además permitía que las condenas se incumplieran de forma abierta. Y pues de ahí el libro nos vuelve a insistir en algo muy importante, y es que el periodismo investigativo no solo revela las irregularidades, sino que también evidencia cómo ciertas instituciones pueden llegar a proteger privilegios en lugar de hacer cumplir la ley. Muy bien, y nuestro cuarto capítulo se llama Periodista por accidente. Después de esos dos capítulos tan centrados en el escándalo de Ptolemaida, el libro cambia un poco el tono en el capítulo 4. Periodista por accidente, aquí ya no se enfoca tanto en una investigación específica, sino en la vida de Ricardo, en cómo fue construyendo su camino profesional. Sí, este capítulo es interesante porque muestra que Ricardo no empezó con la idea clara de convertirse en periodista de investigación. De hecho, su infancia estaba mucho más cerca al mundo de la policía y militar. Valga la redundancia, que después fue a estas instituciones en las que terminó pues criticando con sus investigaciones, ¿no? Y durante mucho tiempo su vida parecía pues como orientarse hacia otros caminos. Como por ejemplo, nos cuenta que hizo 2 semestres de biología marina en nuestra universidad, Getavio Lozano, que algo que nos impactó bastante. Y pues antes de terminar por cosas de la vida, acá en la Getavio, terminó en la Universidad de La Sabana estudiando comunicación social y periodismo. Así es, una carrera que apenas estaba empezando, muy curioso. Es como si la vida le hubiera dicho que era su destino. Esto también nos cuenta pues que el periodismo fue por casualidad de la vida, como fue aprendiendo desde abajo, como poco a poco hasta descubrir que lo suyo era investigar, el campo investigativo. Este capítulo ayuda mucho porque humaniza el personaje, ya no vemos solo al periodista que destapa escándalos, sino a la persona que fue formando su carácter, su personalidad, su curiosidad y su gusto por el riesgo. Sí, eso fue un capítulo impactante. Bueno, vamos a entrarnos un poco más en el capítulo 5, que nos dice que se llama Aprender de los errores. Y en este quinto capítulo, el libro nos muestra otra faceta muy importante de Ricardo, que pues Ricardo no aparece como un periodista perfecto, sino como alguien que también se equivocó, que aprendió y fue afinando su forma de trabajar con el tiempo.
Así es, eso me parece lo más clave de este capítulo porque lo hace mucho más personal, ¿sabes? Aquí cuenta experiencias en lo que tuvo que enfrentarse a riesgos, a fuentes poco confiables o a situaciones donde entendió que una investigación no puede sostenerse solo en intuiciones o datos llamativos. Todo tiene que ser revisado, confirmado y pensado con mucho cuidado. En otras palabras, este capítulo nos deja una enseñanza muy clara. En el periodismo investigativo no basta con ser valiente, también hay que ser riguroso, ético y saber cuándo una historia todavía no está lista para publicarse. Y eso es algo que el libro resalta muy bien y es algo que tenía y caracterizaba mucho a Calderón. Nuestro sexto capítulo se llama Los iraníes en el Kagwan. El sexto capítulo presenta una investigación un poco distinta, pero igual de importante. Este caso, el libro cuenta cómo comenzó a circular la versión de que supuestos iraníes estaban entrando a las FARC en zona del Kagwan, algo que en este contexto podría generar muchísimas alarmas y hasta consecuencias políticas o diplomáticas. Bueno, hay que analizar acá, o sea, para hacer un paréntesis, el Kagwan era una zona de distensión que había declarado el presidente de ese periodo para que las FARC pudieran andar ahí sin presencia del ejército. Entonces, pues obviamente que hubiera presencias de iraníes dentro del Kagwan era como impensable en ese momento. Lo interesante aquí es que Ricardo pues no se queda solamente con el rumor ni con lo que dicen los terceros. En lugar de repetir la versión como ya habían hecho muchos, decide investigar por su cuenta, contrastar la información y mirar qué había realmente detrás de esa historia. Al final lo que muestra este capítulo es que muchas veces las versiones que parecen más escandalosas no son necesariamente las más verdaderas. Y eso refuerza una idea muy importante del libro. El periodismo investigativo no sirve solamente para denunciar, sino también para demostrar mentiras, corregir versiones equivocadas y evitar que se tomen decisiones con base en información falsa. Sí, bueno, y nos vamos introduciendo más a temas un poquito más delicados y en el capítulo 7, que se titula Comienza la parapolítica, el libro entra en uno de los temas más delicados y trascendentales de la política colombiana, la relación entre algunos sectores del poder político y los grupos paramilitares, que esto marcó el periodo presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así es, este capítulo narra cómo empiezan a aparecer indicios, testimonios y documentos que permiten entender que no se trataba de casos aislados. Poco a poco se va armando el panorama de una red en la que ciertos políticos habrían tenido vínculos, acuerdos o cercanías con estructuras paramilitares, especialmente en regiones donde estos grupos tenían demasiada influencia. Lo interesante es que el capítulo no presenta la parapolítica como un escándalo que surgió de un día para otro, sino como una historia que se fue revelando por partes a medida que aparecían nuevas pruebas, se conectaban hechos que antes parecían separados. Eso pues hace que el lector entienda que detrás del término parapolítica había una estructura mucho más compleja, pues con consecuencias graves para la democracia y obviamente para la legitimidad del Estado. Además, este capítulo también deja claro que investigar este tema implicaba un riesgo enorme, porque ya no se estaban tocando solo intereses individuales, sino redes de poder político, armado y regional. Por eso este libro vuelve a mostrar algo que atraviesa toda la historia de Ricardo Calderón. Su trabajo no solo consistía en publicar escándalos, por decirlo así, sino en ayudar a hacer visibles problemáticas que afectaban directamente la vida pública del país. Bueno, y claro que sí, acá nos vamos introduciendo un poquito más. En el capítulo 8 ya tocamos el DAS y los paras, o sea, titulado DAS y los paras, ya tocamos una institución como el DAS. Y pues después de la parapolítica, el libro nos da un giro todavía más delicado en el capítulo 8, porque pues ya no se trata solo de políticos relacionados con grupos paramilitares, sino de algo mucho más grave y de la posible cercanía entre un grupo y una institución del Estado como el DAS. Lo interesante es que el capítulo no lo cuenta como una verdad que aparece de una vez o de un día para otro, sino como una historia que se va armando poquito a poquito, con indicios, testimonios y conexiones que muestran que el problema podía ser muchísimo más profundo de lo que parecía, y ese fue el trabajo investigativo de Calderón. Sí, y ahí está lo fuerte del capítulo. Cuando una entidad de inteligencia que debería proteger el Estado termina salpicado por ese tipo de vínculos, el escándalo deja de ser solo criminal y se vuelve una crisis institucional. Por eso este capítulo amplía lo que vimos de la parapolítica y nos muestra que esas redes de poder pues pueden llegar mucho más lejos. Y bueno, ya aquí con este capítulo acabamos la primera mitad del libro y entramos al capítulo 9, que se titula Santa Fe de Relajito. Y pues para esto quiero que tanto nuestros oyentes y tú, Melanie, te imagines que te invitan a una zona de paz. Entonces se supone que el país está cerrando con sus heridas más dolorosas, claro que sí. Pero al llegar lo que encuentras no son reflexiones de perdón, sino que encuentras whiskies de 18 años, camionetas de lujo y fiestas que parecen sacadas de una película de narcos. Es lo que Calderón nos cuenta. Ahí es indignante, o sea, lo que Calderón nos está como contando. No solo por el exceso, sino por la mentira detrás de la desmovilización de los paramilitares. Pero lo más fuerte del capítulo es cuando aparecen los famosos audios, ya que son 10 horas de grabaciones. Así es, entonces vamos a ir desmenuzando este noveno capítulo, que nos lleva directamente al corazón de Santa Fe de Realito, o a como bien lo bautizaron, Santa Fe de Relajito. El capítulo arranca con una división clave que Calderón detecta apenas pisa Córdoba. Los que se hacían llamar paras puros, como Doble Cero, que decían que su lucha era ideológica y que odiaban el narcotráfico. Pues en este punto el giro de la historia que da es que Calderón consigue grabaciones donde se escucha la verdad sin filtros, los paramilitares burlándose de Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz.
Esa fachada está desmoronándose. Calderón narra cómo los verdaderos narcos empezaron a comprar franquicias, básicamente pagaban millones de dólares para que los dejaran entrar al proceso de paz y así evitar la extradición. Incluso se habla del asesinato de Miguel Arroyave, que fue un proceso manchado de sangre interna. Los autos demostraron que el Realito no era un centro de paz, sino que era un centro de operaciones criminales con permiso estatal. Exacto, y mientras el gobierno de Álvaro Uribe intentaba mostrar orden, Calderón se movía por todas esas casas en Tierra Alta y Montería, viendo cómo Mancuso y otros jefes seguían viviendo como reyes. La diferencia entre las conversaciones oficiales y lo que pasaba en las casas de los comandantes era un abismo entero. Y hay un detalle que la verdad me dejó muy impactada, y es que mientras estaban negociando, supuestamente, en los audios se escuchaba cómo planeaban expandir bloques en Bogotá, en Soacha y Ciudad Bolívar. Se estaban prácticamente repartiendo el país mientras supuestamente hablaban de paz. Y pues no podemos olvidar el tema de las modelos y los lujos, ¿no? El libro menciona a las MED, que son las mujeres llevadas desde Medellín y otras ciudades para las fiestas. Calderón describe fotos de comandantes con armas de oro y bacanales en medio de un país que esperaba justicia. Al final del capítulo, el autor nos da un golpe de realidad amargo. El fraude de la desmovilización frente a Cacica de la Gaitana de las FARC y cómo muchos terminaron extraditados, pero siguen delinquiendo desde la cárcel. Un capítulo necesario para entender por qué la historia de Colombia es tan compleja y por qué el periodismo de investigación de Calderón fue tan vital para quitarle la máscara al relajito. Y ya vamos entrando al capítulo 10 llamado Te llamo desde la prisión. Y ya pues acá, antes de entrar en la acción, el libro nos da un perfil fascinante de Calderón, un hombre pues absorbido por su trabajo, casi adicto a la investigación, que intentó como armar tanques a escala como terapia para calmar su torpeza con las manos, pero pues no le funcionó mucho, que digamos. Así es, este capítulo es clave y narra cómo Calderón destapó que los jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. Incluso menciona que no usaban Deezer ni Spotify, solo un disco de música cubana y boleros que le grabó su amiga Claudia García. Su verdadera obsesión era revisar expedientes judiciales hasta el cansancio. Esa obsesión lo llevó a su fuente clave. Todo empezó con un correo anónimo de alguien que denunciaba interceptaciones ilegales a Calderón, que lo citó en un bar del norte de Bogotá, y allí conoció pues a Rodolfo, un agente de inteligencia desesperado porque su hijo necesitaba una prótesis y medicamentos caros. Rodolfo comenzó a pasarle USBs con grabaciones espeluznantes. Los audios mostraban que los jefes como Goyo, Don Berna y el alemán seguían manejando negocios de narcotráfico y ordenando asesinatos. Incluso hablaban de cargamentos de cocaína que pues podrían cobrar vacuna, y frentes como Elmer Cárdenas que seguían activos. La reacción del gobierno fue sísmica. Uribe y Santos estaban incrédulos y furiosos. Santos anunció el retiro de 11 generales de la policía y nombró a Óscar Naranjo. Pero la investigación no fue gratuita. Calderón sufrió intimidaciones como un hombre armado que simuló dispararle en plena calle. Además empezó a notar seguimientos de agentes de inteligencia y el cierre es agridulce. Rodolfo cayó en una trampa y terminó en la cárcel de Facatativá. Y un año después, el mismo gobierno extraditó a 12 jefes paramilitares, reconociendo que seguían delinquiendo tal como Calderón ya lo había revelado. Una prueba más de que, como dice el libro, en esto consiste el periodismo, de gritos sordos permanentes hasta que se transforman en un largo y prolongado eco en la historia. ¡Qué capítulo tan potente! Bueno, y ahora vamos avanzando un poco más al capítulo 11, la caída de los NAR y los falsos testigos. Vamos a diseccionar un capítulo que es una bomba, ya que el 23 de abril del 2008, Severo Antonio López, alias Job, mano derecha de Don Berna, entró por el sótano de la Casa de Nariño acompañado de su abogado Diego Álvarez y se reunió con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez, altos funcionarios del gobierno de Uribe. Lo impactante es la pregunta acá: ¿qué hacía un delincuente entrando por el sótano de la Casa de Nariño? La versión oficial decía que Job entregaba pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el presidente, pero el libro sugiere algo más oscuro. Calderón descubre que el DAS estaba involucrado y que las grabaciones que venían de allí, un anzuelo para el periodista. El capítulo muestra cómo se fabricaban testigos estrella y pues aparece Edwin Guzmán, ex sargento del ejército, quien confiesa que su testimonio fue comprado con dinero y promesas de visas para su familia. También se recuerda el montaje de Tasmania en 2007, cuando se acusó al magistrado Iván Velázquez de intentar enlodar al presidente, a lo que la fiscalía calificó como vulgar montaje. Es un patrón sistemático. El libro describe cómo se ofrecían beneficios a cambio de declaraciones falsas y además cómo intentaron silenciar al periodista. César Mauricio Velázquez le ofreció irse a estudiar una maestría en España, a lo que Calderón respondió irónicamente que estaba muy entretenido en Colombia. Al final del capítulo pinta un 2008 desolador, habla de un espiral interminable donde el DAS realizaba seguimientos ilegales a magistrados y periodistas. La historia de Job y los montajes no tendrían un punto final. Es un recordatorio brutal del pulso entre poder político y justicia, con el periodismo atrapado en medio. Y aquí es donde nos vamos introduciendo al capítulo 12, llamado Las Chuzadas. Aquí pues tenemos un plato fuerte, ya que tenemos que decir que el DAS operaba oficialmente directamente bajo el mando de la presidencia y tenía funciones de CIA, FBI y servicio secreto, todo junto. Calderón investigó durante años, con un nivel de estrés brutal, bajísimo de peso y viviendo a punta de tinto y cigarrillo. Todo estalla cuando descubren una red
de espionaje ilegal. El objetivo no era criminales, sino magistrados de la Corte Suprema, políticos de oposición y periodistas. Operaban desde una fachada en la calle 26 en Bogotá, interceptando comunicaciones con tecnología de punta. Calderón incluso tuvo que esconderse en el baúl de un carro para reunirse con una fuente. Esto es increíble. El capítulo narra cómo narra el atentado contra Alexander Menjura, un detective clave, ya que le lanzaron una granada a su casa tras denunciar la corrupción. Y Calderón mismo fue interceptado y golpeado por algunos agentes del DAS que lo acusaban de trabajar para los enemigos de la institución. Aún así, el 21 de febrero del 2009, Semana publica la portada "El DAS sigue chuzando". La reacción fue un terremoto. Calderón y Alejandro Santos tuvieron reuniones secretas con la fiscalía, aunque él desconfiaba de todos. Voces del gobierno como José Obdulio Gaviria intentaron desacreditar la investigación, poniendo en riesgo las fuentes, pero la denuncia llevó a procesos contra 16 altos funcionarios, incluida la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. El costo personal fue altísimo: amenazas de muerte, sufragios fúnebres, seguimientos abiertos, y pues la inteligencia extranjera le advirtió a Calderón que había planes serios de asesinarlo, lo que lo obligó a exiliarse en Londres con un dinero prestado. Y aún así regresó a los 2 meses. Su obsesión por contar la verdad fue más fuerte que el miedo. El capítulo cierra con una nota curiosa: lamentó no haber incluido el chanchullo de una cafetería millonaria dentro del DAS. Increíble, un capítulo que nos muestra el poder de la verdad, pero también el precio que se puede pagar por ella. Aquí ya nos introducimos en el capítulo 13 llamado "El DAS contra las cuerdas", y pues vamos a diseccionar cómo Calderón regresa de Londres y lo primero que recibe en su oficina es una corona fúnebre con su nombre. Marta Ortiz lo regaña por andar sin escolta y Ana Cecilia, su secretaria, lo recibe angustiada porque sabe que vive a punta de tinto y cigarrillos. El odio contra él se debía a que estaba armando un rompecabezas de las chuzadas ilegales del DAS. Y a mi parecer es muy escalofriante. Sus fuentes eran detectives activos y retirados, indignados por las órdenes ilegales. Los lugares de reunión eran moteles de las Bermudas o cines vacíos y usaban métodos como el buzón muerto en correos compartidos. Lo que descubrieron fue brutal: carpetas con nombres como Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Daniel Coronel, además del G3, un grupo especializado en interceptar ilegalidades a magistrados políticos y defensores de derechos humanos. La respuesta oficial fue negarlo todo. Felipe Muñoz, director del DAS, decía que era una conspiración o que los equipos estaban varados. Aquí aparece Vale, abogado y detective, quien revela la estrategia de democratizar el problema, involucrar al ejército y a la policía en las interceptaciones para que todos quedaran unidos y nadie hablara. El capítulo 14 se llama La Mata Ari y el fin del DAS. Tenemos un episodio de esos que te mantienen al borde del asiento. El capítulo se titula La Mata Ari y el fin del DAS. Arranca con Calderón y su esposa en Londres, huyendo de amenazas de muerte, pero aún allí seguía obsesionado revisando miles de documentos digitalizados, órdenes de operación, reportes de inteligencia y contrainteligencia. Es verdad, el libro cuenta como que tenía más de 50.000 documentos escondidos en cajas y discos, y ahí aparece una figura central, Alba Luz Flores, apodada la Mata Ari Criolla. Ella se infiltró en la Corte Suprema haciéndose pasar por vendedora de productos naturales, usando su encanto para ganarse la confianza de las secretarias y escoltas, y especialmente del jefe de seguridad, del magistrado Iván Velázquez. Una vez dentro, grababa conversaciones secretas en la sala de planos y oficinas. Incluso instalaba grabadoras para espiar discusiones sobre parapolítica. El capítulo revela que entregaba grabaciones a sus superiores, quienes usaban la inteligencia para como Daniel Coronel, políticos de oposición y jueces. Operaciones como Amazonas y Europa buscaban desprestigiar magistrados y atacar activistas en el exterior. El DAS se había convertido en una empresa del crimen. El texto menciona agentes dando clases de explosivos a paramilitares y alquilando líneas de interceptación a narcotraficantes. Calderón publicó informes que hicieron al DAS indefendible. Y en octubre del 2011, el presidente Santos firmó el decreto de disolución, cerrando más de 50 años de historia. Las consecuencias legales fueron enormes. Condenas contra Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Fernando Tavares y otros directores de inteligencia. Curiosamente, Alba Luz Flores no fue a la cárcel, pero sí tuvo que abandonar el país con identidad protegida en Europa. El capítulo cierra con una reflexión poderosa, y es que el trabajo de Calderón fue una lucha de David contra Goliat. En un solitario logró derribar a una estructura de poder que parecía intocable. Y ya entrando en el capítulo 15, Un loco anda suelto, vamos a recordar el capítulo que arranca el 30 de octubre del 2013, cuando Calderón recibe el premio de Simón Bolívar Vida y Obra, siendo el galardonado más joven con 43 años. Pero lo increíble es su pánico escénico, de verdad. O sea, él creía que un hombre extremadamente tímido no debía pedir hablar ante más de 1.000 personas, y hasta tomó media pastilla para controlar la ansiedad. Una ironía total, a mi parecer. Un periodista que enfrentó a los peores criminales del país, permitido hasta para bailar en la adolescencia. El capítulo se adentra en una investigación sobre Daniel el Loco Barrera.
revelando que era el capo más poderoso de Colombia. Esto le costó amenazas de muerte, sufragios enviados a su oficina y el distanciamiento de su familia para protegerlos. Hay una escena tensa donde el coronel le muestra la foto de Barrera capturado en Venezuela y el capo se había quemado las huellas y operado el rostro para no ser reconocido. Pero Calderón también nos deja su discurso de aceptación del premio, pues dedicado a los reporteros de las regiones, a quienes llama a los verdaderos héroes del periodismo de contrapoder. El final es muy emotivo. Tras el discurso, Calderón huye del teatro y en la guantera, buscando un espacio para el diploma, encuentra la estampa de la Virgen. Era un recuerdo de su madre fallecida en 2007, quien solía escondérsela para protegerlo. Sí, claro que sí. Y cerrando y ya entrando un capítulo más adelante, el capítulo 16, llamado La Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército, podemos decir que Andrómeda no era una base militar secreta, sino un restaurante corriente de galerías en Bogotá, y en el primer piso gente almorzaba su corrientazo y en el segundo funcionaba un supuesto cibercafé. Detrás de esa normalidad, oficiales del Batallón de Inteligencia Técnica realizaban interceptaciones ilegales. El objetivo era de altísimo perfil. Estaban chuzando los correos y mensajes de los negociantes de la paz del gobierno y de las FARC en La Habana. Un oficial le dice a Calderón: la sala no solo es gris, es la puerta de entrada a un mundo negro. Como el cuento de la morcilla, a todos les gusta, pero nadie quiere saber cómo se hace. El escándalo también involucra al coronel Robinson González del Río. Calderón recibe los CDs con grabaciones que muestran cómo, pese a estar detenido por falsos positivos, salía de su reclusión, se reunía en el centro, en el comando del ejército y pues cuadraba negocios. La inteligencia se usaba para armar licitaciones y robar dinero de contratos, gasolina y tiquetes. Exacto, interceptaban a empresas competidoras para favorecer contratistas, con amigos, con contratos millonarios. Muchas veces son equipos defectuosos o sobrecostos. Era corrupción sistemática disfrazada de operaciones de inteligencia. Sí, pues cuando Semana publicó la investigación del terremoto fue mundial, monumental totalmente. Salieron altos mandos, incluido el general Leonardo Barrero y el jefe de inteligencia militar. Pero la reacción contra Calderón fue brutal: seguimientos, amenazas, muerte y acusaciones de ser el enemigo del Estado. Y pues con esto pues cierra el capítulo y pues una advertencia terrible de un antiguo comandante que le dice a Calderón que esta gente no le va a perdonar haber dañado sus negocios y que por eso sí lo van a matar. Y ya nos adentramos un poquito al capítulo 17. Operación Silencio y las ovejas negras. Nos adentramos en este capítulo cuando todo comienza con una cita secreta en un hotel cerca del Parque de la 93, donde Calderón se reúne con un suboficial. La situación se complica cuando aparece un sargento y los dos militares terminan en una pelea brutal, destruyendo todo en la habitación. En medio del forcejeo, uno de ellos saca una navaja y Calderón resulta herido en el rostro con una cicatriz de 7 centímetros, pero lo que investiga era igual de grave. Entre 2017 y 2019, Semana publicó sobre el desvío de recursos de inteligencia para lujos y viajes de altos mandos. El título Operación Silencio viene de la respuesta del ejército, una cacería interna para encontrar a las fuentes, las ovejas negras. Además, se hallaron directrices que exigían duplicar bajas y capturas, lo que generó alarmas internacionales por el posible riesgo a los falsos positivos. Sí, es escalofriante pensar pues, en el nivel de acecho al que estuvo expuesto Calderón, pero Calderón afirma que no iba a perder su trabajo ni dejar a sus colegas, colgadas de la brocha a las fuentes que arriesgaron sus vidas, y esa frase demuestra su compromiso ético inquebrantable. Más allá de contrastar miles de datos, lo más importante para él era la lealtad con esas ovejas negras. Y así entramos al último capítulo, llamado Las carpetas secretas y el fin de una era. Y aquí podemos decir que el 2020 para Calderón fue muy agridulce. Ganó premios como el Rey de España y fue nombrado director de Semana, pero en ese escenario, ese ascenso marcó el inicio del fin de la era de López, y pues inclusive con la llegada de los Gilinski y la inquietud permanente en la reacción. El detonante fue la salida de Daniel Coronel y luego la investigación de las carpetas secretas que perfilaban periodistas con recursos del Estado. Incluso a Calderón lo intimidaron mostrándole videos de sus movimientos. Mientras recibía premios internacionales, la STIT tuvo que dictarle medidas cautelares por amenazas. El 10 de noviembre del 2020 se vivió el éxodo. Antonio Caballero, María Jimena Urzán y Alejandro Santos renunciaron en masa y Blado resumió el sentimiento en este párrafo: así siga saliendo una publicación con el mismo nombre, eso ya no es Semana. Era el fin de la revista, atendida por su propietario. Pero el epílogo muestra resiliencia. Calderón llega a Noticias Caracol y gana otro Rey de España con investigaciones sobre el magnicidio en Haití y la cárcel La Modelo. Es la prueba de que el rigor no depende de una marca, sino de la ética personal. Y el capítulo cierra con una reflexión sobre Calderón como el reportero invisible, un hombre que prefiere la sombra, pero cuyas revelaciones sacudieron los cimientos del país. Su historia demuestra que pese a amenazas, seguimientos y la pérdida de su casa editorial, su lealtad nunca fue con una marca ni con jefe, sino con la verdad.
Totalmente, la reflexión que nos deja este cierre es que las instituciones pueden cambiar, los dueños pueden llegar con sus chequeras y transformar los medios, pero el rigor es un activo personal. Exacto, nos quedamos con esa imagen del epílogo, un hombre que tras ganar los premios más grandes del planeta se sienta a comer un perro caliente en la esquina o cualquier esquina de Bogotá, pensando ya en la siguiente denuncia. El periodismo de investigación en Colombia tiene un antes y un después de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre el libro El reportero invisible, Ricardo Calderón. Y pues hasta la próxima, y recuerden que el silencio es el mejor aliado de la injusticia.